Egunon, queridos patitos, estamos con esta historia de que Alemania responde a las prisas de la Junta Militar de Mali que retirara a sus tropas del país de manera ordenada. Este asunto, en parte ya lo hemos tratado en otros vídeos, y es interesante, en tanto en cuanto olvidamos a veces el hecho de que hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado para tratar de quitar el sistema democrático por otro, en Mali, también en Burkina Faso y en otros países, algo que fue respondido por la Unión Africana con paso lento, pero por primera vez tratando de asumir sus propios destinos con unas iniciativas propias, para tratar de buscar la fórmula de que volvieran a tener un esquema democrático, lo cual eso les hace loables, pero en parte les acerca a aquel modelo de la Unión Europea que en 2008, cuando Rusia entra en Georgia a través de Osetia del Sur, como denunció el Andy García, Mikhail Saakashvili de aquella película de 5 días de agosto, we are deeply concerned, estamos mucho preocupados y por lo tanto vamos a reunir el Consejo de Europa, vamos a hacer una declaración, un pronunciamiento, por favor, señor Putin, vuélvase para su casa. Y por lo tanto, estas cosas parecen demasiado a lo que de momento puede hacer la Unión Africana, a pesar de que está organizando también algún tipo de misiones conjuntas de mantenimiento de la paz a nivel militar, lo cual ciertamente es loable los intentos de la Unión Africana por tratar de coayudar en la unidad africana. Pero no es suficiente y por lo tanto, ciertamente, para luchar en los dos frentes formalmente establecidos en Mali, como es el frente supuestamente independentista de los Amazigh, como el Azawad en la mitad norte, y la supuesta confluencia con los yihadistas, ya sean Estado Islámico, Al-Qaeda, que supuestamente pululan por allí, pues ciertamente con estos focos de islamismo, tribalismo, tamazid, pues ciertamente el Estado maliense, un poco fallido, con esa fórmula y esa forma tipo con una cabeza triangular hacia arriba, luego hacia abajo, ahí donde está Bamako, por la zona intermedia, con los dimes y diretes de a ver quién controla qué. Mis disculpas, creo que esto ha sido un golpe de Estado, ciertamente. ¿Culpa de quién? Habrá una investigación internacional lo más pronto posible. Pues ciertamente tenemos esa situación en donde pareciera que los poderes internacionales quieren intervenir y hay una lucha geopolítica de, esto es parte de Wagner, esto es parte de Rusia, esto es parte de Francia, la France-Afrique, la Unión Europea, la proyección de los Estados Unidos sobre Mali, el Sahel, los turcos, los marroquíes, con su visión del Islam, el salafismo, wahabitas y contra otros elementos, y nos vamos por los cerros de Úbeda, que queda muy bonito para hacer un relato, un meta-relato, una fórmula de establecimiento geopolítico de esto le beneficia a este, esto le beneficia al otro. Ciertamente hay intereses, por ejemplo, a través de Wagner, de adquirir... tenemos un vídeo sobre Wagner y el oro en África para financiar la compañía, que abrieron una sede en San Petersburgo. Supuestamente está prohibido el mercenariado en Rusia, pero tienen Wagner. ¿Cómo se come eso? Pues ciertamente con Wagner y Prigozhin, que empezaron con el negocio aquel de los comedores un poco escolares y luego también los cuarteles y a los franceses, France Afrique, pues ciertamente con el intento de coger el uranio en Gabón, en la zona de Níger. Gabón que tiene frontera con la zona esta de Burkina Faso, Mali,
Un poco como se decía, en la época de Libia y la descomposición, con la idea de que pudieran hacer un trasvase a través del Mediterráneo, acercarse a Argelia y a través de ahí Italia y España, el llamado Estado Islámico del Califato. Pues aquí algo parecido con el miedo atávico de que el Estado Islámico, de los Tamazig, el Al-Qaeda y todo esto, este cholopote pudiera bajar desde Mali a través de Burkina Faso y de Gabón y acometer una posibilidad de complicación para el mercado internacional con Gabón, Costa de Marfil, Ghana, y a partir de ahí pues son cosas que se dicen que tienen algún sentido. Pues para la ensoñación de alguno, pues puede que sí, pero mm, eso en parte es tener una proyección de mentalidad europea sobre África con una distinta conceptualización respecto a lo que es lo tribal, la ciudad, el pueblo, que es distinta del marco europeo, y por otro lado, entender que, vuelvo a decirlo, allí ha habido un golpe de Estado que ha quitado las fuerzas democráticas que estaban al mando. Y eso significa que el nuevo necesita una fórmula para autosustentarse en el poder. Necesita ayuda, necesita aliados. Y el aliado no va a ser Francia, evidentemente. Ni la Unión Europea, que había enviado esta fuerza con tres patas. La pata alemana, la pata francesa y la pata española, que sorprendentemente sigue estando allí y nadie quiere que se vaya. Pero bueno, ciertamente los alemanes han tenido una mayor participación después de la situación hasta el año 89-90 con la reunificación alemana. Pues ciertamente están en un momento en el que necesitan afianzar su poder y en teoría se van a convertir con el paquete de medidas en post-guerra ucraniana en el tercer ejército del mundo, se supone. Por lo menos con el gasto militar. En el gasto del ejército alemán se tienen que convertir en el tercer ejército del mundo, lo mismo que tienen la potencia económica. No es una buena noticia, pero es una noticia esperada, en tanto en cuanto han preferido los del golpe de Estado en Mali han preferido confiarse en Wagner, pero la diferencia es mucha en equipamiento. Los franceses tienen capacidad para aeronáutica y para unos materiales que es muy distinta de la que te puede ofrecer Wagner. Y por tanto resultará complicado el sustento de el gobierno de Mali, el gobierno dictatorial de Mali, con la expulsión de los franceses, con ese juego que ya comentamos en otro vídeo de tratar de echarle la culpa de supuestos crímenes, que un poco sigue funcionando allí, porque si sucede aquí, pues como todo el mundo tiene un móvil, pues pasarlo por WhatsApp es fácil desmontar un bulo respecto a esto ha sido no sé quién y esto ha sido no sé cuál, pero allí todavía siguen teniendo una fórmula de comunicación distinta y por tanto es más posible sustentarla en prejuicios, y esos prejuicios en una zona donde Francia ha dominado desde hace muchas décadas, siglos, pues ciertamente tienen bastantes puntos para ser percibidos como los malos de la película. Y por tanto, ciertamente, con los franceses, al expulsarle a los franceses de allí, pues evidentemente también se van los alemanes. Y por eso esta noticia que está ahí de que Alemania responde a las prisas de la Junta Militar de Mali, que retirará a sus tropas del país de manera ordenada, porque, como se ve en el parche, está vinculado a Naciones Unidas. El parche que habla de la MINUSMA, la misión de Naciones Unidas sobre la situación en Mali. El gobierno alemán ha respondido pues a la junta militar de Mali, a la junta militar, no al gobierno democrático que había antes y que tal vez haya después. Ahora no hay democracia en Mali. Que la retirada de sus fuerzas de paz
en el país africano obedecerá al calendario estipulado por el ejército y no a que le impongan las actuales autoridades malienses, que este mismo día habían exigido la salida inmediata de las fuerzas del Bundeswehr. El ministro de Exteriores maliense, Abdoulaye Diop, denunció ante el Consejo de Seguridad el supuesto fracaso, de la misión de estabilización integrada multidimensional MINUSMA de la ONU en el país, donde Alemania participe, y llamó a la salida urgente de las tropas. Vamos a recordar la MINUSMA, la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali. Es una misión de paz establecida por el Consejo de Seguridad en su resolución 2100 de 25 de abril de 2013 para estabilizar el país tras la rebelión Tuareg de 2012. El Consejo de Seguridad ha pedido a la MINUSMA ayuda a las autoridades de transición malienses a establecer la estabilización del país y aplicar la hoja de ruta para la transición. Posteriormente, la resolución 2164 del 25 de junio de 2014, el Consejo de Seguridad, por unanimidad, es decir, aquí dentro está Rusia, que patrocina Wagner, por unanimidad, que la misión debe centrarse en garantizar la seguridad, estabilización y protección de los civiles, apoyando al diálogo nacional sobre política y reconciliación, prestar apoyo al restablecimiento de la autoridad del Estado en todo el país, reconstrucción del sector de la seguridad y la promoción y protección de los derechos humanos. Desde diciembre de 2015 fue jefe de la MINUSMA el diplomático de Chad, Mahamad Saleh An-Nafdif, también representante especial del secretario general de la ONU en Mali. Y había unos efectivos con 1.200 franceses, 1.300 bangladesíes, 1.081 de Burkina Faso, 1.074 de Egipto, 1.048 de Senegal, 937 de Togo, 872 de Níger, 866 de Guinea, 426 de China, 364 de Costa de Marfil, 174 de El Salvador, con lo cual ciertamente, bueno, pues ha habido una serie de circunstancias en donde en el 31 de marzo de 2020 209 tropas de MINUSMA perdieron la vida. Y el 14 de junio de 2020 otros 2 cascos azules murieron en un ataque contra un convoy en la región de Gao. Por lo tanto, ciertamente la situación ha estado complicada, a pesar de que es en teoría una misión de paz, y los muchachos han pedido que se retire Alemania, cuando la MINUSMA se desplegó en 2013 para apoyar precisamente esos esfuerzos para restaurar la estabilidad de Mali, que ha soportado una insurgencia islámica durante años y el principio de su mandato podría quedar renovado, y en principio su mandato podría quedar renovado a finales de mes. Más de 12.000 soldados participan en esta misión multinacional, incluidos cientos de soldados alemanes. En noviembre pasado, no obstante, Berlín decidió que el despliegue militar alemán terminaría en mayo de 2024. Las fuerzas internacionales llevan meses enfrentadas a una junta que ha ido estrechando lazos con Rusia desde su llegada al poder. Diop, en su comparecencia, pidió a la ONU que hiciera un ejercicio de realismo y constatara el fracaso de la MINUSMA, cuyo mandato ya no está a la altura de enfrentar los desafíos de seguridad del país. Todo esto sin demostrar nada, sin objetivizar, sin dar ningún tipo de razón más allá de la dialéctica. MINUSMA parece haberse convencido en parte del problema al alimentar las tensiones intercomunitarias exacerbadas por acusaciones de extrema gravedad que son extremadamente dañinas para la paz, la reconciliación y la cohesión nacional, agregó Diop. Esto evidentemente seguro que se puede dar la vuelta, explicar, contraexplicar, razonar, contrarrazonar a la hora de eso de parece haberse convertido en parte del problema al alimentar las tensiones intercomunitarias
cuando existe tal vez una frustración porque el gobierno golpista tal vez quiera ejecutar una política y no pueda llevarla a hacer, no pueda llevarlo a cabo porque la MINUSMA está en medio. Y esto seguro que es algo que ya también ha pasado en Egipto cuando estuvo la misión aquella de los cascos azules en el Sinaí. Y lo dejamos ahí. Por lo tanto, ciertamente, estas declaraciones del tal Diop, pues ciertamente pueden y deben ser puestas en sordina. Desde Berlín, un portavoz del Ministerio de Defensa dijo que el gobierno apoyaría las negociaciones entre la ONU y Mali sobre el futuro de la MINUSMA, al tiempo que señaló que Alemania ya había anunciado que abandonaría el país el próximo año. No nos sorprende que el gobierno de transición de Mali y Rusia utilicen la próxima extensión del mandato de la ONU para sacarle provecho político. Nuestro interés sigue siendo una retirada ordenada, ha indicado la portavoz. Desde el inicio de la misión en 2013 han muerto alrededor de 170 cascos azules en un país donde operan desde hace más de una década grupos yihadistas en el norte y el centro, en medio de una situación difícil en lo político. El ejército de Mali tomó el poder en un gobierno de transición en 2021 y se comprometió inicialmente a celebrar elecciones en febrero de 2022. ¿A qué me suena febrero de 2022? El 24 en Ucrania. Ante el fracaso de esta iniciativa, los militares establecieron el plazo de 5 años 5 años para realizar una votación democrática. De hecho, se llevó a cabo un referéndum sobre una nueva constitución que tiene como objetivo allanar el camino para unas elecciones democráticas en febrero de 2024. Por lo tanto, ciertamente, aquí se puede ver, una vez más, el hecho de que la situación en Mali es complicada. Y por un lado está el asunto de MINUSMA, Wagner, la transición a la democracia y por lo tanto ciertamente los diversos actores internacionales estarán por ahí, pero todo tiene que ver en parte a lo que hemos dicho más de una vez con la relación de recursos, por supuesto también la autodeterminación de los pueblos, el norte Tamazic, más allá del asunto insurgente islámico y las luchas tal vez entre el llamado Estado Islámico, Al-Qaeda y cosas que podrán ser explicados por canales militares. Ciertamente, el elemento político, el elemento económico que está detrás de todo esto tiene su influencia y su realidad en su vertiente más geopolítica, política, institucional, el tema del golpe de Estado. Y por tanto, ciertamente hay que tratar de ir a las bases y tratar de hacer, como diría Ferreras, pero de verdad, más periodismo. Y cuando sirva la referencia, cuando viene un teletipo y te dice, está lloviendo en Mali, pues hay que ir a Mali y ver si está lloviendo o no. Y decir, según no sé quién dice que está lloviendo, hemos ido y hemos comprobado que llueve, o que no llueve, o que hace una sequía desde hace ¿cuánto tiempo? Vamos a ver los registros, vamos a preguntar a la gente, ¿hace cuánto que llueve? ¿Hace cuánto que no llueve? Estas cosas hay que ir y estudiarlas y hacer periodismo y hacer investigación a pie de calle. No simple y llanamente recoger las declaraciones de uno, recoger las declaraciones de otro y qué buen trabajo hemos hecho. Chachi Piruli. No. Por tanto, ahí queda una más, una historia más del asunto internacional y veremos en qué puede acabar conduciendo. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpien.